interesa el aprendizaje. ¿Mm? Yo, como les decía, no les puedo enseñar nada, yo puedo dar condiciones para que ustedes puedan aprender. Ahí estamos grabando, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué otra característica? La información genética se transmite de una generación de organismos a otra. Fíjense que esto es muy cierto, ¿ok? Pero no solamente ocurre esto, sino que esa transferencia de genética ocurre de células a células. ¿Mm? O sea, son todos los mecanismos, y estamos viendo, fíjense, la vida se basa en células, la energía, el manejo de la energía ocurre a nivel de las células, la genética ocurre a nivel de las células, la diversidad de organismos vivos y extintos es el resultado de la evolución. Ok, la evolución también ocurre a nivel celular y ocurre a nivel ya del organismo completo. ¿Ok? Tenemos que hay organismos multicelulares, organismos unicelulares, etc. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de evolución, ¿ustedes entienden cuál es la diferencia? Lo hablamos un poco en la primera clase, de cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría, ¿no? Y cuáles son hechos. ¿Cuál es el hecho en términos de la evolución? ¿Qué son los hechos? ¿Qué dirían ustedes que son? En términos de evolución, que la evolución existe. Ya. Eso porque tenemos bastante evidencia de ello, ¿verdad? Tenemos evidencia bastante clara, tanto en experimentos hoy en día, que si tú pones bacterias y le agregas un antibiótico, sobreviven, o sea, mueren la gran mayoría de las bacterias, pero algunas sobreviven y esas bacterias que van sobreviviendo van adquiriendo características de ser resistentes al antibiótico, ¿verdad? La teoría de la evolución, o sea, la manera en que se explica la evolución, una de las mejores hasta ahora es la de Darwin, que explica muchas cosas con su sistema de selección natural. ¿Ya? Hay algunas cosas que no se explican por ahí y hay teorías que son, ¿cómo se podría decir? Eh, no estoy diciendo que completen, sino como que complementan, ¿ok? El sistema propuesto por Darwin. Entre otras cosas porque el sistema propuesto por Darwin es demasiado lento. Y hay momentos en que vemos que la evolución avanza a pasos muy rápidos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Nadie me escucha? Yo sí lo escuché. Sí se escucha, Yo sí profe. Yo sí lo lo escucho, profe. Yo sí lo escucho, Sí, sí, profe. sí le escucha, profe. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya capté. Gracias. Ok. Esto lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Cómo la ciencia trata de encontrar causas o una causa o causas a los fenómenos del mundo natural. ¿Mm? Eh, Karin, te sugiero que salgas y vuelvas a entrar a la clase. Muchas veces eso es lo que arregla este problema. Bueno, y tenemos justamente muchas aplicaciones. Y fíjense este último término, las repercusiones éticas, sociales, económicas y políticas. ¿Cuántos de los problemas que vemos a nivel social tienen una base científica o una solución en base científica? ¿Mm? Por ejemplo, el tema de la desigualdad en Chile, ¿a ustedes les parece que tenga alguna base sobre la ciencia, que podamos usar algo de la ciencia para estudiarlo? Claro, por ejemplo, la estadística, o bueno, y justo la Alison puso en el chat que la sobrepoblación. Se podrían hacer estudios sobre las condiciones en las que se encuentran todos los habitantes. Y que ¿La de ahí... sociología no estudia eso? Ujú. Ujú. Sorry. Fíjense, les voy a mostrar un video.
Ok, esta es una charla TED. A propósito, si ustedes tienen tiempo, vean o escuchen las charlas TED siempre. ¿Ok? Es bueno escucharlas, es bueno verlas. ¿Ok? Por dos cosas. Uno, porque les va a permitir mejorar su inglés. ¿Ya? Si las ven con subtítulos es muy bueno. Si las escuchan, pueden escucharlo como podcast. Es muy útil para cuando van en la micro, lo que sea, que no tengan escuchar. Si no saben inglés, hay una serie de charlas TED en español que son muy buenas también, ¿ok? Fíjense estos dos monos, ¿ya? Entonces, a estos monos, ¿ya? Ok. Él lo que va a explicar justamente es cómo los monos tienen, ¿no? la sensación de la justicia, ¿ya? De que algo sea justo o no. Y justamente los monos capuchinos, ¿ya? O sea, estamos hablando de primates, o sea, un animal que es medianamente cercano al ser humano, pero que no son seres humanos, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionan ellos ante esto? ¿Ya? Entonces, tú puedes entrenar a un mono para que haga un trabajo, ¿ya? Lo entrenas para que haga un trabajo simple. Y en este caso es, recibe una piedra, entrégame la piedra y yo te voy a pagar con algo que tú puedas comer, ¿ya? Y lo que puedes comer, te voy a pagar con un pedacito de pepino. El pepino a los monos no les molesta, les gusta. No es particularmente lo que más les gusta, pero les gusta, ¿ya? Entonces, cuando tú le pagas al mono, el mono, tú le entregas la piedra, el mono te la devuelve, le pagas con un pedacito de pepino y el mono se queda de lo más tranquilo, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí. ¿Ya? Y se quedó pegado. Ahí está. Entonces, se fijan, recibe la piedra, entrega la piedra, recibe un pedazo de pepino. Ahora, ¿ok? Al mono de al lado, una monito, igual que la monita con la cual está trabajando de este lado, ¿ya? También le va a entregar la piedra, la monita agarra la piedra, se la entrega de vuelta, ¿ya? Y en lugar de pepino le va a pagar con una uva, ¿ya? Fíjense, las uvas, a diferencia de los pepinos, son sumamente dulces, ¿verdad? Entonces, al mono, entre la uva y el pepino, prefiere que le paguen con uvas. Fíjense lo que pasa con este mono, en que ahora entrega la piedra, ¿se fijan? ¿Qué les pareció eso? ¿Qué es lo que observamos? El mono quiere uva. El mono, claro, ahora se resiste un poco a hacer el trabajo, pero ya, hago el trabajo. Y le vuelven a pagar con pepino y no está literalmente ni ahí con el pepino. Yo no voy a hacer esta pega por pepinos cuando al otro le estás pagando con uvas. ¿Mm? Es cierto, vemos que la gente se ríe, ¿no? Pero ¿no les parece que es absolutamente acorde a lo que hemos estado viendo en nuestro país en los últimos años? ¿Mm? O sea, ¿cómo vamos a lograr que baje el nivel de rabia si la gente sigue considerando que esto es injusto? Llega a ser directamente una sensación que nos viene de primates, ni siquiera de seres humanos. ¿Ya? Y no he visto si alguien ha hecho este experimento en otro tipo de animales, podría ser de mamíferos y cosas por el estilo. Los cuervos seguramente deben ser muy claros en esto también. ¿Sí? Profe, Entonces, una consulta. ujú. Este sistema no trata también sobre el sistema de condicionamiento de Pavlov, que también tiene harto que ver con el tema de que cuando uno le entrega el premio a otro ser, este reacciona de una forma diferente y de otra manera, y así con el estímulo y diferentes cosas, ¿no?
O sea, a ver, en el caso del condicionamiento de Pavlov, cuando tú ves un experimento con monos como este, la pregunta es quién condiciona a quién, ¿no? El chiste entre los etólogos son los que estudian el comportamiento, es que un mono le dice al otro, oye, tengo entrenado al postdoc, cada vez que yo le entrego una piedrita me da algo de comer. ¿Mm? ¿Quién tiene entrenado a quién? O sea, hay una cosa de condicionamiento, pero también hay una cosa de aprendizaje, ¿ya? Y tú puedes complejizar los aprendizajes y hay animales que aprenden cosas muy, muy impresionantes, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama? Los cuervos en general pueden descubrir 14 pasos necesarios para poder sacar un pedazo de comida usando distintas herramientas, ¿ya? Entonces, a pesar de que tienen un cerebro totalmente distinto al nuestro, son capaces de descubrir esos pasos, ¿m? Y aprender, etc. Entonces, se fijan que las aplicaciones de la ciencia no solamente están en la ciencia misma, sino que están alrededor nuestro. Y esa es un poco la idea subyacente del curso que estamos ahora, y el curso en particular del que les quiero hablar, que es un curso de verano, ¿ya? Que es este curso de bioquímica en la cocina, ¿ya? Fíjense qué características tiene este curso. Este es un curso en el cual se permite el ingreso a 50 estudiantes de colegios entre primero medio y cuarto, entre primero y cuarto, ¿ok? Quiero que esto me ponga bien. Y esos estudiantes van a estar durante 2 semanas en la universidad con nosotros, tomando clases desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. ¿Mm? Y después van a estar haciendo tareas durante esas 2 semanas. Básicamente, en total, tienen unas 80 horas de trabajo durante 2 semanas. ¿Ok? O sea, y esas 80 horas de trabajo, si ustedes toman un curso universitario, ese es un curso como de 2 o 3 créditos en un semestre. ¿Mm? Y de hecho, este curso se puede homologar cuando ellos ingresan a la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces la idea es justamente irnos desde la bioquímica así a una bioquímica de esta forma. ¿Ya? ¿Y quiénes participan de este curso? Bueno, un servidor, ¿ya? Pero invitamos, fíjense, la diversidad de profesoras y profesores que se invitan. Profesor Eduardo Chesi, de bachillerato, Federico Navarro, que ahora está en la Universidad de O'Higgins, la doctora Alejandra González, especialista en algas, doctor Cristian González, uno de los más grandes neurobiólogos que tenemos hoy en día, Francisco Chávez, microbiólogo, excelente, el doctor Michael Hanford, que es especialista en genética de plantas, y la señora Bernardita Aguayo, que es actriz. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos una actriz? ¿A quién se le ocurre? Bueno, acá está la lista de los ayudantes. Y de hecho, todos egresaron de pedagogía. Los que no egresaron el año antepasado, egresaron el año pasado. Este fue la nueva guía de trabajos prácticos que la rediseñó justamente uno de los ayudantes, Pedro Pablo Marambio. Yo tenía mi clásica guía, pero él me la convirtió en un menú. Y además le puso un nombre distinto al curso. Y ahí ven ustedes justamente el programa del curso, las actividades, el calendario, la guía de trabajos prácticos, ¿ya? Y entonces, primer trabajo práctico que hacemos es justamente sobre el agua y las reacciones químicas que están asociadas. Y entre otras cosas hacemos solubilidad, hacemos punto de congelamiento, y para demostrar esto hacemos extracción de café, ya para demostrar solubilidad, y los puntos de congelamiento y cambios de estado hacemos helado. Entonces al final tenemos café helado. Como este curso de verano, la verdad es que es bien agradable tener café helado al final. Siguiente práctico, tenemos sistemas sensoriales, ¿ya? Después microscopía, ¿ok?
Entonces, el objetivo del curso declarado es conocer la macro y la nanoestructura de las biomoléculas, ¿ya? Conocer las transformaciones químicas de estas biomoléculas, que es lo que estamos haciendo cuando cocinamos, apreciar la diversidad y la presencia de los microorganismos con los cuales interactuamos, ¿ya? Y comprender cuáles son las bases técnicas y biotecnológicas que se han sido utilizadas a lo largo de la historia, ¿ya? Pero el objetivo más importante de todo el curso es divertirnos. O sea, piensen ustedes, estos son cabros de primero a cuarto medio que se van a pasar 2 semanas en la universidad durante enero, ¿ya? Y se van a pasar trabajando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que lograr que les pase? Que lo pasen bien, ¿sí? Están de vacaciones. La cosa no es torturarlos. Entonces, bueno, acá tienen justamente el horario, ¿no? Revisamos los conceptos y a las 11:30 nos vamos al trabajo práctico. Y fíjense qué es lo que hacemos. La primera es ver qué es lo que tienen que escribir. Después tienen un trabajo práctico sobre el agua, la mitad del grupo, y la otra mitad se va a un taller justamente con la actriz. ¿Mm? ¿Y qué es lo que van a hacer acá? Aquí van a generar equipos de trabajo. ¿Por qué tenemos que intencionar equipos de trabajo tan rápido? ¿Alguna sugerencia? Porque lo que preparen o lo que hagan tienen que después mostrarlo al resto del curso. Pero además que lo tienen que mostrar en menos de 1 semana y media, ¿verdad? O sea, no tienen tiempo para conocerse. Tenemos que trabajar en que se conozcan. Tenemos que intencionar a que se conozcan unos a otros lo antes posible. ¿Mm? Entonces, para eso no me sirve un biólogo, ¿verdad? Tengo que buscar herramientas para ese tipo de conexiones en gente que sepa hacerlo. Bueno, este año el martes 16 nos lo pusieron feriado a mitad de, cuando ya teníamos listo el programa, porque se le ocurrió venir al Papa a Chile en ese momento, entonces tuvimos que dejar ese día sin clase. Entonces, en lo que teníamos ese trabajo práctico, lo tuvimos que correr todo hacia un sábado. ¿Ya? Pero se fijan, entonces tenemos la clase y el taller, y se fijan que el taller se cambian acá. Y la siguiente clase, ya del día jueves, ¿okay?, es mecanismos sensoriales. Y ahí vamos a entrar a hablar de qué son los mecanismos de percepción que tenemos. ¿Mm? Y cómo hacemos para cambiarlos. Y una de las cosas es cómo percibimos calor y cómo percibimos frío. Y para ello jugamos con mentol y con capsaicina. ¿Mm? El mentol, ustedes, si se toman una pastilla mentolada, ¿cómo se siente la boca? ¿Cómo? Fría. Fresca. Fría, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo les pongo un termómetro en la boca en ese momento? ¿Baja la temperatura? No, es lo mismo. Es la misma, ¿verdad? Y sin embargo su boca dice aquí hace frío. Te refresca la garganta. Mentira, te está mintiendo eso. ¿Mm? ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se come un ají que pica? Toma agua, ¿verdad? Cosa más inútil que tomar agua con el ají, porque el ají es soluble en grasas. Entonces, si tomas agua, no se va a ir para ningún lado ese picante. ¿Mm? Entonces, justamente jugamos con eso. Y para eso hacemos guacamole. ¿Ya? Y para hablar justamente de lo que son las proteínas, sus características, hacemos pan, ¿sí?, un día de la semana. ¿Ya? Ese año hicimos una actividad de cocinar con algas, a cargo de la profesora Alejandra González. La verdad es que las cocadas de cochayuyo no le gustaron a nadie, no resultaron muy útiles. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero después tenemos 2 días con trabajos prácticos y preparándose para la presentación. Y el jueves, estos niños tienen que hacernos una presentación sobre una receta que ellos han elegido. ¿Ya? Sí, sí, pero es muy distinto el sushi, el alga nori del sushi que el cochayuyo convertido en harina con manjar. La verdad es que no resultó muy bien
no fueron muy bien recibidas las cocadas de Cochayuyo. Yo no les tenía demasiada fe, pero la verdad es que... ¿ok? Fíjense que el jueves 25, los estudiantes tienen que presentarnos una receta que ellos han tenido que deconstruir. Entonces, si van a hablarnos de pay de limón, nos pueden hablar del merengue, o del relleno, o de la masa del pay, y decirnos qué es lo que ha pasado a nivel bioquímico en ello. ¿Mm? Y el último día nos dedicamos a hacer un asado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cocinar proteínas también es importante. ¿Ya? Ahora, cada año este asado se ha ido poniendo más vegetariano. Así es la vida, así es la realidad hoy en día. ¿Mm? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta aquí? Primero que estamos trabajando con estudiantes de colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vayamos a los laboratorios? ¿Qué tenemos que pensar en nuestros materiales? Tenemos 25 estudiantes, ¿ya? Y no puedo estar mirándolos a todos al mismo tiempo. ¿Podría ponerlos a trabajar con algo como ácido sulfúrico concentrado? No, ¿verdad? Hay algunas cosas que pueden ser eh, un poquitito más peligrosas como nitrógeno líquido, pero en general tendemos a ser como bien, bien preocupados de no correr riesgos, ¿verdad? No queremos que pase eso. Entonces, cuando hablamos de ciencia y bioquímica, ¿cómo vamos a relacionar esto con un concepto de cocina? ¿Ya? Hablamos ya de qué es una ciencia y de qué se ocupa la bioquímica, ¿no? ¿Les mostré esta caricatura? Yo creo que no, ¿no? Fíjense lo que es una paradoja, ¿no? Acá están ustedes en la universidad y yo quiero que todos sean independientes, innovadores, críticos y que hagan los trabajos precisamente como yo quiero. ¿Mm? ¿Es paradójico esto? ¿Sí? Fíjense que no es tan paradójico, porque lo que yo quiero es que ustedes mantengan un cierto grado de estructura dentro de su trabajo. Pero con lo que hagan su trabajo no es lo que no es lo que me incumbe. ¿Entienden? Entonces, por eso es que ustedes tienen rúbricas muy claras de cada cosa que tienen que hacer. ¿Mm? De hecho, si vieron la tarea para dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas es, ¿Mm? Tiene una rúbrica muy clara de cómo se va a evaluar, ¿no? Tiene muy claramente definido cómo vamos a ponerle puntaje a una parte del trabajo y cómo vamos a contabilizar ese puntaje. Entonces, sí, ustedes pueden ser independientes, innovadores y críticos, ¿ya? Pero en efecto manteniendo la estructura que yo necesito que mantengan. ¿Ya? Porque al final de cuentas, para describir la realidad necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Mm? Si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a tomar con esto, ¿verdad? Fíjense que la realidad no siempre es como creemos que es. ¿Qué es real? ¿Mm? O sea, yo espero una silla de cierta manera, pero mis sentidos me pueden mentir descaradamente, ¿no? Fíjense acá. Por ejemplo, acá tenemos una pintura que cambia de perspectiva, ¿verdad? ¿Esto es un cuadro o una pantalla? ¿Se fijan cómo es el cuadro? ¿En qué dirección vamos a ver este tren? ¿Está entrando o está saliendo del túnel? ¿Pueden cambiarle la dirección a voluntad? Sí.
¿Estas son cajas de color igual o distinto? Se fijan que son, esto se llaman anamorfos. Son dibujos que vistos desde lejos te hacen la imagen tridimensional y te engañan en creer que este es un objeto con volumen. ¿Mm? Y aquí tenemos simplemente rayas que van tapando o descubriendo un pedazo del dibujo. ¿Mm? Y de esa manera podemos tener efectos como esta cabeza que gira. ¿Mm? Ujú. ¿Se fijan cómo se ve que el agua fuera hacia arriba? ¿Será posible eso? Y se notan que decía 7 y no pasaron 6. Entonces, ¿qué es real? Si la realidad es subjetiva, ¿cómo la estudiamos? Y ahí entramos a lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? De lo que es la ciencia. ¿Mm? ¿Cuándo cruzamos de la ciencia a la alquimia? ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Fíjense que en el curso, entonces, lo primero que hemos hecho es intentar romperle a los cabros esta idea de que la realidad es una cosa clara y estructurada, ¿verdad? Lo siguiente que hemos hecho es llevarlos ahora a una escala de tamaños, a intentar moverlos en las biomoléculas. ¿Mm? Y justamente una manera de moverlos en las biomoléculas es hablarles de las células, pero si yo hablo de las células en abstracto, no me van a entender, ¿verdad? Entonces, si bien puedo hacer una breve resumen de química, por lo general este resumen de química les va quedando como poncho a muchos, ¿ya? Alcanzo a hablar algo de enlaces, etcétera, pero no me entienden mucho. ¿Mm? Pero cuando quiero hablarles de átomos, fíjense lo siguiente. Este es un microscopio de fuerza atómica, ¿ya? Entonces, hoy en día, cada uno de estos puntos que ustedes ven es un átomo. ¿Mm? Y esto que han hecho aquí es la primera película atómica, moviendo los átomos de un lado a otro. ¿Mm? Una de las primeras películas que se hizo era Un niño y su globo, ¿verdad? Así que se dan cuenta que esto es una cita de eso.
Y a mí no me pagan los de IBM, así que no se preocupen por la... ¿Ya? Entonces, la idea es llevarlos a entender un poco qué vamos a estar hablando en química. Entonces, ¿qué les parece importante acá? ¿Cómo estamos de hora? Bien, vamos a darnos 5 minutos para pensar sobre la cocina y la bioquímica, ¿ya? Descansen, aprovechen de ir a buscarse un vaso de bebida, de agua, ¿ok? Y volvemos en 5 minutos, ¿les parece? Bien, voy a parar la grabación. Entonces, una opción... Por ejemplo, les voy a mostrar una cosa que hice hoy día. ¿Mm? Yo tenía que dar una clase de membrana a los chicos del curso de bachillerato. ¿Ya? ¿Ustedes han hablado algo de membrana en sus clases previas? ¿Han hablado de osmosis? ¿Cómo podrían mostrarle la osmosis a alguien? Si tuvieran que mostrarle osmosis a sus cabros en el colegio. Con una papa, ya, ok. Con Sí, una lechuga. con una lechuga también funciona. ¿Con un huevo? Les voy a mostrar cómo. Fíjense, estos son huevos que tomé la semana pasada y los puse dentro de un frasco con vinagre. ¿Ya? Entonces, a los 40 minutos, ¿ya? A los 50 minutos realmente, los huevos, fíjense cómo está reaccionando el carbonato de calcio con el vinagre, ¿m? Con el ácido acético. Y ya a la mañana siguiente, ¿m? Vimos que el vinagre ha hecho que se pierda la primera capa que rodea los huevos, una capa que se llama cutícula. Y se fijan que el huevo sigue reaccionando, está formando estas burbujas, ¿no? De dióxido de carbono. ¿Mm? Se fijan ahí, se fue perdiendo justamente toda esa cutícula y se comienza a perder esta cáscara, esa cáscara calcificada. Ahí ustedes pueden ver justamente que esta estructura de proteínas y calcio, y carbonato de calcio, comienza a desarmarse. ¿Mm? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un hervidor lleno de carbonato de calcio, de sarro, si lo ponen a hervir con vinagre, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Alguien ha intentado poner un hervidor? Típico hervidor de la casa, el hervidor eléctrico que se va poniendo cada día más feo, ¿no? ¿Mm? Y se va llenando de calcio, ¿no? Como de sarro. ¿Sí? ¿Y cómo lo limpian ustedes? Vinagre y agua caliente. Ya, exacto. Ahora, si ustedes van al supermercado, van a ver que les venden un polvito para sacar vinagre, o sea, para sacar el sarro, ¿ya? Es simplemente ácido tartárico, o sea, es un elemento que hace un poco más de un pH un poco más ácido y te permite sacar el sarro. Pero el vinagre funciona perfectamente bien. Y el jugo de limón también. En el caso de los huevos, sí, conviene usar vinagre. Porque fíjense que después de 48 horas en esta solución de vinagre, quedamos con el huevo completamente descubierto. Queda el huevo simplemente recubierto de las membranas blandas que lo recubren por debajo de la cáscara. ¿Mm? Ustedes han visto estas membranas cuando cascan un huevo, ¿no? O típico cuando comemos huevo duro, que sacamos la membrana con la cáscara, ¿no? ¿Mm? Estas membranas tienen justamente una sensación un poquitito
¿cómo se podría decir? Resbalosa. Se parece un poco a los huevos de pescado, a los huevos de anfibio. ¿Mm? Entonces, lo otro que hice es que ayer, en la tarde, preparé un almíbar. ¿Alguien ha preparado almíbar alguna vez? ¿No? ¿Han comido durazno? Intenté, no me En salió. agua. ¿Ya alguien intentó y no le salió? ¿Quién sí? Yo es azúcar con agua. Se prepara antes como de que quede el caramelo. ¿Ya? ¿Quién está hablando que no alcanzo a verlo aquí? Yo, Paula, Paula, perfecto. ¿Cuánta azúcar y cuánta agua? mm, como una taza de azúcar o menos, y un ¿Mm? litro de agua, más o menos. 1 litro de agua, mira, yo lo hago mucho más concentrado. Yo hice 200 gramos de azúcar por 100 gramos de agua. Entonces, casi 2 es a 1 en peso. ¿Mm? Puede ser, bueno, no sé realmente la medida exacta, pero cuando lo hacíamos Ujú. era como algo, y es sacarlo antes de que se haga caramelo. ¿Sacarlo de qué? Sacarlo del fuego, ¿verdad? Porque Y queremos bueno, que se solubilice esta agua. Fíjense que yo tomé los huevos que había descascarado. Aquí los ven ustedes sin cáscara, ¿no? ¿Sí? Y ven que los peso y todos pesan más o menos lo mismo. Compré todos los huevos en el mismo lugar y venían en la misma bandeja, vienen todos seleccionados. ¿Mm? Con 2 gramos de diferencia pesan lo mismo. Fíjense que uno de los huevos lo voy a poner en almíbar, en este almíbar grueso que hice. Y se fijan, ¿qué es lo que pasa con ese huevo? ¿Mm? ¿Se hunde? Flota. Flota. ¿Por qué flota? Porque el huevo es menos denso que el almíbar, Porque ¿no? Exacto. ¿Ok? Y este nos fijamos que flota como a la mitad, que es almíbar diluido a un 20%, ¿verdad? O sea, 20 mililitros de almíbar con 80 mililitros de agua me da esta solución. ¿Mm? ¿Y este huevo de acá? ¿En qué está? Este está en agua destilada. Agua desionizada realmente, porque no conseguí agua destilada. ¿Mm? ¿Sí? Y se fijan que cuando partimos, el peso de los huevos es bastante parecido, ¿no? Y fíjense, bueno, este de hecho lo apoyaba con una cuchara para que se hundiera un poco más. Y fíjense que cuando lo movíamos veíamos como esa turbulencia. ¿Mm? Fíjense que a las 3 horas, el huevo que estaba en almíbar ahora pesa 70 gramos, el que estaba en almíbar diluido pesa 86 y el que estaba en agua 95 casi. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos. al primero se le fue como el agua para el lado que está menos concentrado, o sea, perdón, más concentrado, Ya, que van como en una gradiente según la música, ¿no? Sí, ya. O sea, eso. estamos viendo que el agua del huevo que estaba en solución saturada, el huevo fue perdiendo agua, ¿verdad? En cambio, en el huevo que veíamos que estaba en una solución de pura agua, ¿qué le pasó? ¿Pierde agua o gana agua? Empieza a ganar agua. Gana agua. ¿Verdad? Entonces, acá tienen ustedes un experimento muy simple, ¿verdad? Que no tiene un costo muy grande, ¿m? Y que perfectamente ustedes podrían hacer en cualquier colegio y mostrar los efectos de la osmosis en cosa de un par de horas. ¿M? Y ya si quieren ver los huevos mismos, miren. Ok. Si ven ese huevo, ¿m? Y lo comparan con este huevo.
¿Qué diferencia les parece? Hay una leve diferencia de tamaño, ¿no? ¿Y de color también o no? Un poquitito de color. Sí, yo también veo el más grande lo veo más blanquecino. Este de hecho Sí, como más aguado. se logra distinguir un poco más la yema, ¿no? En el interior. Este está como... Y fíjense este. Ese huevo partió al mismo peso que los otros dos, ¿verdad? Y fíjense, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que observamos con respecto a los otros? ¿Mm? ¿Cómo es la cantidad Mucho de más agua? pequeña. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué le pasaría a este Que es huevo mucho ahora? más pequeño y tiene menos agua. ¿Verdad? Si lo pongo en agua, ¿y qué le pasaría si lo pongo en agua ahora? Si lo pongo en agua destilada. ¿Qué esperarían ustedes que pasaría? ¿Y absorber? Debiera absorber Cuando agua, Ganará ¿no? le masa, falta agua, empezaría ganará a agua. absorber. Ujú. Primero debería hundirse y después debería absorber agua. Exacto. O sea, este es un huevo concentrado, ¿verdad? Un huevo que ha sido deshidratado. ¿Mm? Un huevo en polvo. No alcancé a tanto. Necesitaría hacer lo que se llama la liofilización para hacer huevo en polvo, ¿ya? Y la liofilización requiere un congelador, requiere que yo congelara este huevo, ¿ya? Y después lo pusiera al vacío, para que entonces el agua pasara desde hielo a gas directamente, sin pasar por líquido. ¿Mm? Y ahí podría ser huevo liofilizado. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa mientras cocinamos en general? ¿Qué es lo que estamos haciendo normalmente? Estamos entregando energía a los alimentos, ¿ya? Y esa energía, en el caso de cocinar, la hacemos de distintas maneras, ya sea por radiación, es decir, a distancia, lo que vemos la radiación del calor, la conducción, cuando se calienta un metal y le dirige directamente el calor, y la otra es convección, ¿verdad? Cuando vemos el hervor. ¿Mm? Y cada una tiene características propias, ¿verdad? La radiación, ¿qué característica tiene? Que tiene calor intenso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la medida que se aleja? ¿Qué pasa con el calor de la radiación en la medida que se va alejando? Disminuye rápidamente, ¿verdad? Se pierde. Exacto. Entonces, la eficiencia de transferencia es muy, muy poco eficiente. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener pensado, ¿qué es lo que cuál es el clásico problema en un asado? Que la comida quede ¿cómo? Quede cruda por dentro y quemada por fuera, ¿verdad? Así es. O sea, el objetivo del asado es justamente lograr esa distancia suficiente para que se cocine lento. ¿Mm? Y no se quemen las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál es el control que vamos a tener acá. ¿Mm? Ok. Fíjense que acá tenemos otra manera de cocinar. Esto es hornear. ¿Mm? ¿Qué diferencia tiene con respecto a cocinar por radiación? ¿Se fijaron la temperatura a la cual podemos llegar con la radiación? ¿Mm? Logramos llegar a temperaturas extremas. En cambio, en el horno, ¿llegamos a esas temperaturas extremas?
Ustedes han visto que alguien les dice ponga en el horno a 240 grados, ¿verdad? ¿Ustedes podrían meter los brazos en un horno a 240 grados? ¿En algo que esté a 240 grados? Que no, ¿Mm? yo creo que no. Lo que no podríamos hacer es poner la mano sobre una plancha a esa temperatura, ¿verdad? Pero cuando metemos los brazos al horno para sacar algo, con guantes para agarrarlo, ¿ok? ¿Nuestro brazo se quema? No, ¿verdad? No rápido porque por la ¿cómo dice? Por la, se me fue el término, la osmeostasis, algo así, Osmosis, que el organismo frente a determinado grado de calor genera sudor para que compensa la temperatura que el cuerpo está recibiendo. Por lo que está caliente, pero que no nos llegamos a quemar. Sí, pero además tenemos, antes que eso, ¿ok? Porque miren el ejemplo que les pongo acá. Tú pones una papa en un horno a 250 grados y tarda 1 hora en cocinarse. Tú pones una papa en una olla de agua hirviendo a 100 grados y se cocina en 15 minutos. ¿Por qué se cocina más rápido en el agua hirviendo que en el horno? A pesar de que el horno está más caliente, supuestamente. Porque la conducción del agua es distinta a la conducción que tiene en el medio, que al fin y al cabo el horno adentro tiene aire, entonces el aire no alcanza esa temperatura que el agua. Entonces por eso se cocina en menos tiempo. Aparte abarca un poco más de área y todo eso. Es como hervir algo a freír algo. Exactamente. Bueno, hervir y freír tienen características parecidas en el sentido de que tienes, ambos son líquidos, ¿verdad? Entonces tienes una densidad de moléculas calientes mucho mayor. ¿Ya? Pero el tiempo de evaporación también es distinto. Sí, es distinto. Eso lo podemos mirar en un segundito más. ¿Ok? Pero lo que tú tienes ahí es la densidad de moléculas que te van a transmitir la temperatura. Entonces, en el agua hirviendo, es cierto, la temperatura en total es menor, pero tienes muchas moléculas que transfieren energía. En cambio, en el gas tenemos la temperatura tan fuerte, pero tenemos pocas moléculas transfiriendo energía. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hervir y freír? ¿Mm? ¿A qué temperatura llega el agua cuando tú la calientas? 100 grados. 100 Llega grados. solamente a 100 grados. Exacto. Ustedes pueden hervir 100 agua. grados Celsius, perdón. 100 grados Celsius, sí. Ustedes pueden 100 grados hervir agua Celsius. en un vaso de papel. ¿Ya? Ustedes pueden poner un vaso de papel y ponerlo al fuego y el agua va a llegar al hervir. Y mientras quede agua no se va a quemar el papel. ¿Ya? Pruébenlo. Pero la diferencia es que ¿a qué temperatura llegan los aceites cuando los calientan? Mucho más. 150, 160 grados tranquilamente. Por eso es que es distinto, por ejemplo, con los caramelos, ¿verdad? No es lo mismo quemarse con agua hirviendo que con caramelo hirviendo. ¿Mm? No es lo mismo quemarse con agua caliente que con aceite hirviendo. O sea, con agua hirviendo o aceite hirviendo. ¿Sí? Porque a pesar de que el proceso es el mismo, el aceite está mucho más caliente. ¿Mm? Entonces, una manera de facilitarnos esto, ¿okay? Por ejemplo, en el caso de los líquidos como el aceite y el hervor, es justamente este proceso de la convección, ¿verdad? En que las moléculas, en la medida que se van calentando acá, suben y quedan en contacto con lo que estamos cocinando, y cuando se enfrían bajan y se vuelven a calentar. ¿Ya? Y esto es lo que observamos justamente en el aceite. El aceite se enfría, baja, se vuelve a poner en contacto con la plancha caliente, se calienta y vuelve a subir. Y ustedes pueden ver en general que las cosas que están en el hervor, tanto del aceite como del agua, están siendo empujadas hacia arriba, ¿no? Y fíjense, tenemos algunos hornos un poquitito distintos ahora. ¿Los han visto? Estos los venden en el típico llame ya.
que te dicen el horno milagroso, que no sé qué, no sé qué. Es un secador de pelo, ¿ok? Glorificado. ¿Qué es lo que hace? Calienta el aire y empuja el aire con un ventilador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que hablábamos de la densidad de las moléculas que impactaban sobre nuestra comida? Se iba a demorar mucho porque eran menor la cantidad de moléculas. Exacto. Pero ¿qué pasa si pongo un ventilador? Se acelera. Se acelera. Apura el proceso. Exacto, aceleras el proceso. Al poner un ventilador en lo que llamamos hornos de convección, si ustedes tienen un horno eléctrico en su casa, ¿ok? Esos típicos hornos empotrados, clásicamente esos hornos tienen un ventilador y van a ver que cocinan más rápido. ¿Mm? ¿Ya? Y si no, pueden buscar ¿Estos son los que aparecen mucho en programas de pasteles? de pasteles y de otras cosas, porque la ventaja que tienen también es que mantienen todo el ambiente mismo a la misma temperatura. ¿Ya? Entonces mantienes una temperatura pareja. ¿Ya? Pero clásicamente te lo venden como hornos milagrosos y cosas así. Es un secador de pelo glorificado. ¿Ya? Bueno, acá tenemos justamente la cocción con agua. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos el microondas. ¿Mm? Fíjense que en el microondas tenemos una serie de dipolos dentro de nuestra comida que van siguiendo esta onda electromagnética que está aplicada de esta manera. ¿Qué serán esos dipolos que están girando así? Moléculas de agua. Exacto. ¿Y qué pasa cuando cada molécula de agua gira esta cantidad de veces? ¿Se fijan Aumenta la energía cinética y por ende el calor. la energía cinética y además la energía cinética por un lado y además también tienes roce, fricción. Entonces aumentas el calor en la comida justamente producto de esto. ¿Ya? Por eso es que hay plásticos que no se calientan, las moléculas apolares. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante con respecto a la temperatura? Bueno, no es lo importante, pero esto es una característica importante. Cuando estamos cocinando, ¿no?, hay una diferencia en que ustedes hacen reaccionar un azúcar, ¿ya?, con un amino. Fíjense, acá tenemos un grupo amino, ¿verdad? Amino, carbono, oxígeno. Acá, perdón, no estoy diciendo. Acá está el grupo amino, el carbono alfa, el OH. Este es un aminoácido. ¿Ya? Y se fijan que el aminoácido va a reaccionar con uno de los grupos hidroxilo del azúcar. Y esta es la reacción de Maillard. Estas reacciones de Maillard lo que hacen es que comienzan a formar estructuras que se llaman aromáticas, ¿ya? Anillos aromáticos. ¿Y por qué son tan importantes estos anillos aromáticos? Porque son lo que después nuestros receptores en la nariz y en la boca van a captar como sabores y como aromas. Entonces, por eso que no es lo mismo comer, por ejemplo, espárragos salteados en mantequilla que espárragos hervidos. ¿Cuáles son más ricos? O pescado. en mantequilla, ¿no? Fíjate qué es lo que va pasando en la medida que salteamos, porque una cosa que ocurre con estas reacciones de Maillard, ¿ya?, es que ocurren a más altas temperaturas, ocurren a partir de los 140 grados, y 160 grados es su ideal. ¿Ya? ¿Qué es más sabrosa, una papa hervida o una papa frita? Papa frita. La papa frita. ¿Verdad? ¿Y por qué? Es la misma papa. ¿Verdad?
Pero cuando ustedes la ¿Porque hay frieron... lípidos? ¿Cómo? ¿Porque fue hervido en lípido? Ah, pero yo la Dicho de otra puedo... manera, frito. Yo la puedo freír en esas freidoras sin aceite, ¿no? ¿Las han visto? Esas freidoras sin... ¿Han visto esas freidoras sin aceite? Es lo mismo que esto. Son estos. ¿Ya? Pero disfrazados de otra manera. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que yo le estoy dando una alta temperatura, una temperatura a la cual no puedo alcanzar cuando tengo agua. ¿Mm? Entonces, cuando yo logro esa temperatura, reaccionan las proteínas con los azúcares y me forman estos compuestos aromáticos. Y eso es lo que vemos justamente como el doramiento que se produce en la parte exterior de la papa. ¿Mm? Por eso es que la carne hervida no sabe para nada interesante, y la carne asada, en la cual se producen estas reacciones, es más sabrosa. ¿Mm? Al final de cuentas, toda la comida, cuando la hacemos utilizando temperaturas por encima de los 150 grados, terminamos teniendo comida que es mucho más sabrosa. ¿Mm? Profe, ¿Sí? y en el caso de la olla a presión, El caso de la olla a presión, lo que tú estás logrando es, al aumentar la presión, ¿ok? Lo que también evitas es la evaporación del agua. Entonces el agua se calienta más, ¿ya? Y llega hasta los 121 grados más o menos. ¿Sí? Entonces, cuando tú hierves con agua a 121 grados, se hierve más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a preparar lentejas, ¿quién de aquí ha preparado lentejas alguna vez? ¿Ya? ¿Cómo las preparas? O sea, todo el proceso o una parte. Porque primero, ya. Yo compro esas que ya están remojadas, entonces no tengo que dejarlas remojadas. Ujú, Las echo a cocer. Cuando ya están blandas, después le agrego el sofrito, el ujú. zapallo y al final le echo arroz. Pero a veces me olvido, así que a veces no tiene arroz. Ya. Eso. ¿Y las echas a cocer en una olla común? Yo sí. Ya. ¿Y vienen secas o vienen húmedas ya estas lentejas? Secas, creo. Secas, ya, ok. Ok. ¿Y cuánto rato tienes que cocinarlas ahí? Como ya están remojadas, ¿Mm? como una hora más o menos, Ya, o menos. ok. ¿Quién ha hecho lentejas en la olla express? La olla a presión. Las remojadas que tú dices, que vienen sin cáscara y todo eso, como 6 o 7 minutos más o menos se cocinan. ¿Ya? Yo las lentejas compro las normales, las lavo, hago el sofrito en la misma olla, echo esto ahí mismo dentro del olla express, le agrego el agua, cierro, lo dejo hervir, ¿ok? Y una vez que hirvió, hierve 10 minutos y apago y me olvido. Y la dejo. ¿Están listas? ¿Mm? ¿Y por qué? Porque llegué a una temperatura más alta. Y esa temperatura entonces me permitió cocinar durante menor tiempo. Ahora, no necesito hacer lentejas fritas, ¿verdad? Por eso es que no lo llevo hasta 150 grados. ¿Mm? ¿Ya? Freír lentejas es otra cosa, eso ya es comida hindú. ¿Mm? Entonces se dan cuenta qué es lo que va pasando con cada una de las reacciones que estamos haciendo. Estamos haciendo bioquímica a nivel de la cocina. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, en la medida que ustedes entienden lo que están haciendo, pueden ir cambiando un poco las cosas. ¿Ya?
Lo que yo les hablaba de las reacciones de Maillard, la descomposición del azúcar es dependiente del pH. Si ustedes tienen un pH básico, los azúcares se van a descomponer más rápido. Si tienen un pH básico, los azúcares se van a descomponer más rápido. Si tienen un pH ácido, va a ser más lento. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un caramelo que sea transparente, si quiero cocinar azúcar y que no se ponga café, le agrego un poquitito de vinagre. Entonces eso le cambia el pH y hace que no cambien de color esas cosas. Si quiero que la cebolla se dore más rápidamente, le agrego un poco de bicarbonato y se dora mucho más rápido porque las reacciones de Maillard ocurren más fácilmente. Entonces, parte de la gracia de esto es que entendamos lo que estamos haciendo cuando cocinamos. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar la tarea, si les parece. ¿Dónde está la tarea? Ok, entonces, acá está la tarea número 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito un informe oral de una receta por parte de ustedes, ¿ok? Entonces, fíjense que hablábamos de que la cocina, ¿se fijan que la cocina es una cosa que nos separa a los seres humanos de los demás animales? Es una cosa que no mencioné, ¿verdad? Es una cosa intrínsecamente humana. Entonces, tenemos todo este tipo de alimentos. Para el trabajo yo quiero que ustedes seleccionen la receta que les guste, la que ustedes quieran. Directamente, si ustedes quieren hablarme de cómo hacer un bistec, perfecto. Si quieren hacer cebolla frita, bien. Si quieren decir cómo hacen un pie de limón, perfecto. ¿Okay? Dentro de esa receta, ustedes deben centrar su atención en una de las biomoléculas que van a incluir. Ya sea en las grasas, en los azúcares, en las proteínas. ¿Ya? Los ácidos nucleicos no corren porque no son importantes en la cocina. ¿Ya? ¿Ok? Y lo que yo quiero saber es qué es lo que le pasa a esa biomolécula y por qué es importante para la receta que ustedes están pensando. ¿Ya? Pueden ser cambios químicos, pueden ser cambios físicos, ¿ok? La temperatura y la presión a la cual se somete, puede ser la hidratación, puede ser el pH, ¿ok? O puede ser la acción de algún microorganismo sobre esta molécula. Entonces, ustedes tienen que hacer equipos de máximo 3 personas y elaborar un video que dure máximo 5 minutos. Y aquí lo que más me interesa es que sean creativos. ¿Ya? Entonces, parte de la gracia aquí es que el video sea corto. ¿Ya? Y acá tienen justamente ustedes las instrucciones y la rúbrica del trabajo. Bueno, las instrucciones las acabamos de decir básicamente, ¿verdad? La entrega es el 19 de abril. Deben entregar justamente un pequeño informe escrito, ¿ya? Donde deben destacar el título del trabajo, la receta, los participantes, ¿ok? Un resumen y un enlace al video, ¿sí? Y los videos los revisaremos en clase y los vamos a evaluar ahí, ¿ok? Y para eso vamos a evaluar utilizando esta, ¿ok? Esta rúbrica, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces tenemos una rúbrica para el informe y tenemos una rúbrica para el video, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estudiar ambas, ¿ya?
Bueno, y acá están justamente los puntajes y acorde al puntaje la nota que se van a sacar. ¿Sí? ¿Estamos claros? A nadie le estamos pasando gato por liebre avisándole tarde cómo va a hacer su trabajo. Si tienen dudas o preguntas, está disponible el foro para que las veamos ahí. ¿Ya? Profe, ¿los grupos se eligen entre nosotros? ¿Sí? Por esta ocasión pueden elegir ustedes sus propios grupos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos para que la nota sea justa para todos? Porque la clásica es que no trabajan todos igual, ¿no? ¿Le ponemos la misma nota a todos nomás? Les cuento cuál es el sistema que a mí más me ¿Debería gusta. existir un medio de coevaluación? ¿Sí? A mí el sistema que más me gusta, pero que a veces es un poquitito maléfico. Ah, perdón, dejé los resultados del experimento. A mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Digamos que el equipo 1 se sacó un 5,5, ¿verdad? Y en el equipo 1 están Pedro, Juan y Diego. Sí, este fue un equipo medio machista, ¿ok? Entonces, hicieron grupo de Toby, hicieron un club de Toby. ¿Ya? Y en el otro equipo tenemos, también sacaron 5,5. Tenemos a Alex, a Gabriel, ¿ya? ¿Y qué otro nombre podríamos poner que no tenga ninguna característica? ¿Ariel? Ariel, claro, Ariel también, perfecto. ¿Ya? Entonces no tenemos por qué caracterizarlos. Caracterizarles, perdón. Ok. Alex, Gabriel y Ariel sacaron 5,5. Ok. Pero Ariel y Alex saben que Gabriel trabajó mucho más que él por el trabajo. Entonces, van a optar para hacer lo siguiente. Cada uno de ellos se va a quedar con un 5 y van a aportar su décima, sus 5 décimas, para que Gabriel se lleve un 6. Entonces, fijan, yo tengo 5,5 por 3. 3 por 5, 15, lleva 1. 3 por 5, 15, 16, 16,5. ¿Ya? Entonces, yo puedo 6, ¿cómo se dice? 6,5. Se queda Gabriel y cada uno de estas dos personas se lleva un 5. Y premiaron a Gabriel que trabajó mucho más. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, Pedro, Juan y Diego, Pedro y Juan consideran que ellos merecen mejor nota porque Diego no se apareció nunca. ¿Verdad? Entonces, Pedro quiere un 6, Juan quiere un 6, y eso quiere decir que del 16,5, ¿verdad? 16,5 menos 12, me va quedando 4,5. Así que a Diego le quieren poner un 4,5. Mientras haya acuerdo en el equipo, yo no tengo problema. ¿Ok? Pero tienen que llegar a acuerdo. No es juegos del hambre. No vamos no vamos, ¿ok? No es como que Pedro y Juan van a dejar a Diego con un 3,5 para sacarse un 7. ¿No? Pero se dan cuenta que esta es la manera en que ustedes habrá guerra. Podría ser. O habrá honestidad. La otra opción, que todos se quedan con la misma nota también. ¿Verdad?
Ahora, imagínense, yo fuera Diego. ¿Mm? Yo fuera Diego, me sentiría bien que mis compañeros se lleven menos nota de la que se merecían porque yo no hice mi parte. O sea, es optativo en el sentido que todo el equipo puede quedarse con el 5,5, ¿verdad? El equipo puede optar a mantener la nota para todos por igual. ¿Mm? ¿Bien? Profe, es como un incentivo para que todos trabajemos igual, ¿o no? Exactamente, es un incentivo para que todos trabajemos igual y es un incentivo para ser honestos con el trabajo. O sea, si yo no pude trabajar, ¿verdad? Y mi equipo se vio perjudicado por mi falta de trabajo, yo puedo reponerles a ellos justamente eso. Iván, ¿sí? Profe, pero para llegar al acuerdo, dijo no, que el grupo tiene que estar de acuerdo, ¿cierto? Pero el grupo en la totalidad o la mayoría, ¿no? O sea, 2 de 3. Estamos hablando de equipos de 3, 4 personas, ¿ok? Idealmente no más de 3 personas. Yo creo que debieran lograr llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Yo lo que esperaría es un acuerdo, que como equipo lleguen a un acuerdo. Puede que no todos estemos totalmente de acuerdo, pero cuando hablamos con el profesor, presentamos un acuerdo de equipo. ¿Ya? Ahora, si yo me siento pasado a llevar, bueno, probablemente nunca más quiera trabajar con ustedes, ¿verdad? ¿No? Y eso corre porque si yo me tuve que echar todo el trabajo al hombro y arrastrarlos y nos sacamos un 6,5 y ustedes quieren 6,5 y yo me merezco el 7, próxima vez voy a buscar otros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, yo encuentro que es un ejercicio de honestidad. ¿Les parece entonces que lo usemos? Muy bien. Damas y caballeros, que tengan muy Profe, buenas... ¿Mm? Antes dijo máximo 3, ¿significa que puede ser de a 1 o de a 2 también? Preferiría que sean equipos, mínimo de 2, ¿ok? Máximo de 4, idealmente de 3. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo sería el video? ¿Tendríamos que cada uno grabar una parte? ¿O uno graba una parte? ¿O eso lo...? Ahí está. Ahí se las dejo yo. Yo la dejo y me retiro. Y ustedes lo hacen como les Me retiro venga lentamente. la gana absoluta, ¿ok? Lo pueden hacer por Zoom, lo pueden hacer con pantalla blanca, lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿ok? Es que igual creo que somos 26, 25, no recuerdo, lo digo porque quizás algunos quedan de a 2 de a 1, quizás. A ver, preferiría que nadie quedara de a 1, pero si queda de a 1 y realmente están armados todos los equipos, bueno, lo haremos así. Pero realmente prefiero que hagan el trabajo en equipos porque hay un aprendizaje en trabajar en equipo. ¿Ok? Iván, ¿sí? No, disculpe, profe, sabía que daba levantar la mano. Está bien. ¿Mm? Sí, Carla, si no las he subido para hoy día en la noche, recuérdamelo de nuevo, por favor, por correo. ¿Mm? Bien. Damas y caballeros, ha sido un placer. Profe, ¿Sí, sí? ¿sabes que no me quedó claro lo podía explicar una vez más, por favor? ¿Cómo qué Como cosa? la idea general del video, como de qué es en general. Entiendo lo de la receta, pero el video, ¿para qué? O sea, el video es que tú me expliques cuál es la transformación bioquímica que está ocurriendo ahí. ¿Y no lo hago en el informe de la receta? O sea, en 300 palabras, si puedes hacerlo, sí, pero fíjate que 300 palabras no es tanto. Ah, ya me quedó claro, ya me quedó claro. Ya, pues, ya, gracias.
Bien. Damas y caballeros, ha sido un placer. Espero que haya sido un placer para ustedes también. ¿Ya? Se despide de ustedes. A mi señora le dio nervio esta cuestión. Muy bien. Que tengan muy buen día. Los veré el viernes. Está bien, profe. Cuídese. Chao, Chao, profe. Ah, no, este viernes no los Nos veo. vemos. Es feriado. Ya, Ah, profe, feriado. cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Nos cuídese. vemos, profe, hasta la Próximo próxima lunes. semana. Que esté bien.